todos se encuentren muy bien, de maravilla. Vamos a continuar con nuestra serie de videos que venimos haciendo sobre simulación de circuitos. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con las fuentes dependientes de tensión para que vayamos viendo cómo es que se trabajan con ellas en SPICE, ¿ok? Que es la herramienta que nuevamente, como les digo, vamos utilizando para nuestras simulaciones. De pronto en este circuito voy a ir un poco más rápido. La metodología que se han ido manejando en las anteriores grabaciones es que tomo un circuito tipo como el que está aquí, se explica y cuando ya se explica entonces se simula. Como se supone que las personas que ya están tomando este curso saben la parte de circuitos porque están más enfocados a la parte de simulación, por eso puedo pasar rápidamente por cada una de ellas. Entonces empecemos pues. El circuito que nosotros tenemos en el lado de acá consta básicamente son de 4 mallas. Aquí tenemos una primera malla, otra segunda malla aquí, 3 mallas, 4 mallas. Y aquí tenemos una fuente dependiente de tensión o una fuente controlada de tensión, la cual se maneja por medio de V sub 0, la cual es la tensión que nosotros vamos a encontrar sobre esta resistencia. ¿Ya? En este caso tenemos dos nodos aquí, un nodo 1, un nodo 2 y se nos indican 3 corrientes por el lado de acá. ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar a hacer un análisis utilizando mallas. Bien, vamos a ver que el sistemita de ecuaciones que obtenemos aquí es un sistemita de 4×4. Ya vamos a tener, son precisamente 4 variables. Más adelante lo vamos a mirar y empecemos. Entonces empezamos planteando las ecuaciones de las mallas. La primera ecuación pues viene siendo la de la malla número 1. Aquí ya tenemos una corriente de malla, es por eso que aquí aparece 24 menos I sub 1 por R4, que es la que tenemos nosotros aquí, ya menos la resistencia que es en conjunto con las dos mallas por la diferencia de las corrientes. Ojo, no nos confundamos con estas corrientes que están aquí. Aquí las hemos denotado con I minúscula, acá están con I mayúsculas. Ya, esta de aquí significa la corriente que está bajando por esta rama, que es básicamente la diferencia de las dos corrientes de malla. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 2, que es el valor de la resistencia, factor de I1 menos I2. I1 sería la corriente por la malla 1, I2 es la corriente por la malla 2. Todas las corrientes aquí se están tomando las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj. Y con este último término, pues entonces ya tenemos la corriente de la malla 1. ¿Ya? Pasando, haciendo simplemente aritmética, agrupando términos semejantes y llevándola a esta estructura donde la ecuación nos quedan las dos variables en el lado izquierdo, obtendríamos una estructura como esta: 6i1 menos 2i2 igual a 24. ¿Ya? Esta sería como nuestra primera ecuación del sistemita o del circuito. ¿Okay? Seguidamente pasamos entonces a la malla número 2, que es igualmente se utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrarla. Entonces, si nosotros tenemos una malla aquí, una corriente de malla en el sentido de las manecillas del reloj y otra acá, nuestro primer término sería entonces 2 ohmios por la diferencia de la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1, que es la que aparece aquí, este primer término. Y como hemos venido manejando siempre, la suma de las caídas es igual a las elevaciones de tensión, pues entonces venimos acá, decimos que están 2 ohmios es la diferencia de la corriente, perdón, 2 ohmios por la diferencia de las corrientes de la malla 2 menos la corriente de la malla 4, que es este término que aparece acá. ¿Ya? Este término es una elevación de tensión, entonces lo pongo a este otro lado de la igualdad, 3B sub O, y por aquí vamos a encontrar que entonces tenemos que 8 ohmios es el factor común entre la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 3, es lo que tenemos nosotros aquí. 8 factor de I sub 2 menos I sub 3.
todas estas caídas de tensión, pues va a ser igual a la elevación de tensión. ¿Por qué es elevación? Mire, la corriente viene en este sentido, entra por el negativo, sale por el positivo de la fuente. Se considera entonces que es una tensión positiva, ¿ya? Es una elevación de tensión. Entonces por eso la ponemos al otro lado, menos 3BO, ¿ok? Operando igual que en el ejercicio pasado, perdón, que en la malla pasada, ordenando términos y haciendo simplificaciones, igualando en este caso igualando a 0, nosotros nos queda entonces que esto es menos 2 y 1 más 12 y 2 menos 20 y 3 menos 2 y 4. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que acá nosotros tenemos es que es 3 B sub O, que es el valor de esta fuente, que es 3 veces la tensión B sub O, ahí es donde sale la fuente controlada. Pero V sub O al mismo tiempo es igual a 4 ohmios por la corriente de la malla 3, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos aquí, 4 ohmios por la corriente de la malla 3 y su 3. Entonces este término 3BO se reemplaza por 3 por 4 y 3, ¿ya? Y ahí ya podemos hacer la respectiva simplificación y obtener nuestra otra ecuación del circuito, ¿ok? Lo mismo entonces lo aplicamos para la malla 3. En la malla 3 tenemos solamente dos resistencias, 8 ohmios, ¿ya? Por corriente de la malla 3 menos corriente de la malla 2, que sería este término que tenemos aquí, más 4 ohmios por la corriente de la malla 3, que sería esto. No tenemos más cargas que sumar, no tenemos fuentes, entonces todo es igual a 0. Y cuando nosotros organizamos, pues nos queda una función, perdón, una ecuación como la que tenemos acá, menos 8 y 2 más 12 y 3 igual a 0. Y finalmente, entonces nos vamos para la malla 4, que es la que tenemos aquí. Es la misma metodología, arrancamos por este lado, tenemos que es 2 factor de corriente de la malla 4 menos corriente de la malla 2 para que nos salga este primer término, más 1 ohmio por la corriente de la malla 4, por eso queda así, 1 y 4, y esto va a ser igual a menos 3BO. ¿Por qué menos? Porque estamos entrando por la parte positiva, estamos saliendo por la negativa, ¿ya? Se considera entonces que ahí tenemos que igualar, o sea, es igual a la tensión pero negativa, menos 3BO, ¿ya? Despejando nuevamente, utilizando la misma metodología y organizando, podemos obtener entonces la ecuación para esa malla número 4, menos 2 y 2 más 12 y 3 más 3 y 4. Nosotros obtenemos entonces con esto un sistemita de 4 ecuaciones, ya, donde agrupamos cada una de ellas desde la número 1 hasta la número 4, la agrupamos aquí en esta matricita que es un sistema de 4x4 ecuaciones simultáneas, como dice acá. Entonces este es 6 por I1 más menos 2 por I2 más estos otros dos componentes de I3 y I4 no están presentes en la ecuación número 1, lo igualamos a 24 y así sucesivamente para estos. En este caso se utilizó el software de MATLAB para hacer la resolución de este sistemita de 4x4 y como dice acá, este es el comando que se utiliza. Se ingresa la matriz A, se ingresa el vector B y una vez ingresados las matrices, bueno, la matriz y el vectorcito que tenemos acá, pues hacemos la solución mediante este comando, igual a /b, y ya nos sale. Una vez ejecutado esto, nosotros vamos entonces a encontrar aquí las corrientes. Ojo, corrientes de malla, vuelvo y comento, ya no son las corrientes por cada una de estas resistencias. Entonces ahora sí, cálculo de las corrientes por las mallas, ya, I1, I2 y I3, porque el problema nos pedía en un inicio que encontrábamos eran las corrientes I1, I2 e I3.
Entonces, ya teniendo las ecuaciones de malla, pues entonces ya sé que la corriente por I1 es igual a, como va bajando, entonces sería igual a la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Eso me da que I1 es igual a 1.33 amperios. Ya restando cada una de estas componentes, la corriente de la malla, perdón, la corriente de I sub 2 sería entonces la diferencia entre la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 3. En este caso también está dando que es una corriente de 1.33 amperios. Y finalmente la corriente por la malla 3, que esa sería entonces de 2.667. ¿Ya? Eso sería, entonces coincidiría pues con la corriente de malla que tenemos acá, pues la misma corriente por la resistencia R4 en este caso sería la misma corriente de malla, pues por eso son iguales, ¿no? I3 mayúscula igual a I3 minúscula, ¿ok? Entonces este problema lo hemos pasado rápido, como les comento, porque pues estoy trabajando bajo el supuesto de que ya han trabajado análisis de circuitos con fuentes dependientes o fuentes controladas, y pues aquí nos vamos a concentrar un poco más en el proceso de la simulación. Ok, teniendo esto claro, pasamos entonces a nuestro simulador. Yo ya adelanté algo del trabajo, ya el circuito lo tengo aquí montado, porque pues igualmente ya sabemos de dónde se pueden sacar las fuentes de tensión, ya tenemos claro de dónde podemos sacar las resistencias, y el único elemento ha sido este, ya que es la fuente de tensión controlada por tensión. Voy a suprimirla, ¿ya? Y vamos a ver de dónde es que se saca. Las fuentes controladas aquí en Spice se sacan es de aquí. Bueno, vamos a recoger esto para que lo vean bien. Aquí nos vamos a la librería que dice Spice precisamente, y buscamos dentro de estos las fuentes. Esta que está acá, Source, y dentro de Source aparecen todo lo que son las fuentes controladas, ¿ya? Entonces dentro de las fuentes controladas nosotros estamos ahí necesitando es una fuente de tensión, ¿ya? Nos venimos aquí, fuentes de tensión, y aquí aparecen todas las fuentes disponibles que hay de tensión. La que nosotros estamos buscando es una fuente de tensión controlada por tensión. Sería esta que se llama con la letra E. Voltage Control, Voltage Source. Fuente de tensión controlada por tensión. Entonces le damos doble clic y nos la traemos. Tenemos que tener acá presente lo siguiente. Lo que aparece aquí con la bolita, ya, si no se alcanza a ver, esa es la fuente como tal, y por acá lo que no tienen simplemente el símbolo más y el símbolo menos aquí es la tensión de control. Ok, entonces nosotros la rotamos, vamos a rotarla, y bueno, aquí según el diagrama, si mal no recuerdo, el diagrama decía que el positivo tenía que venir para acá, para la derecha, el negativo para la izquierda, y la tensión era más menos también, ¿ya? Bueno, vamos a rotarla entonces ahorita, pero hagámosle un mirror horizontal y listo, acá ya la tenemos, ¿ya? Aquí es donde yo la saqué, más menos es lo que nosotros tenemos. Perdón, esto aquí me quedó al revés, ya tengo que rotarla vertical. Listo, ahora sí, esta bolita es la que me significa la fuente, y esta de acá la tensión de control. ¿Okay? La tensión de control es la tensión sobre la resistencia de 4 ohmios. El positivo, a lo que está, viene marcando este punto de la resistencia, y el negativo se tiene que colocar entonces en paralelo, ¿ya? Perdón, se tiene que conectar al otro pin de la resistencia de 4 ohmios. Digamos que esta es la forma en cómo trabajan las fuentes dependientes o controladas en Spice. Así es que nosotros lo podemos ver. Él tiene adicionalmente un parámetro aquí que se llama la ganancia. La ganancia precisamente es para ajustar
la ganancia, valga la redundancia, de la fuente, el factor de conversión de aquí de la fuente controlada, que en este caso nos está indicando que es de 3 veces B sub O, ¿ya? En este caso nosotros venimos aquí a la ganancia y damos doble clic y simplemente cambiamos este valor por 3, ¿ya? Le damos OK y listo. En realidad, simular con fuentes de corriente, dependientes de tensión o de corriente, en realidad es muy simple. Solamente tenemos que tener presente que hay una parte que es la fuente como tal real y otra por donde entra la señal de control. Esta señal puede ser de estas fuentes controladas pueden tener diferentes formas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una fuente de tensión controlada por tensión, pero por acá nosotros tenemos otra, la H que está aquí, es una fuente de tensión controlada por corriente, ¿ok? Fuente de tensión controlada por corriente. Y aquí en esta otra donde dicen current source, que es, pues vamos a encontrar la otra, fuente de corriente controlada por corriente, que es la F, y la G, que es fuente de corriente controlada por tensión. Entonces ahí tenemos las 4 posibles combinaciones de fuentes controladas que nosotros podemos trabajar en nuestros circuitos, ¿ya? Si, bueno, aquí precisamente ya creé el perfil de simulación previamente, lo creé con el nombre de circuito-04, pero pues si nosotros nos vamos a editar, pues en realidad no hay mucha diferencia, o sea, en realidad como estamos simulando circuitos en DC que llegan a un punto de estabilidad y todo lo demás no tiene transitorios, pues en realidad con que simplemente le demos el nombre al perfil de simulación y esto lo podemos dejar tal cual y él simula muy bien, ¿ya? Entonces vamos a simular, vamos a correr la simulación que se me hizo, está por aquí, run space. Esperemos un momentito. Ok. Hoy el computador está medio perezoso, por lo que yo veo. Simulando. Perfecto. Ya simuló. Si ustedes quieren, pueden ver acá las variables como ya les enseñé previamente. Y si no, pues simplemente nos vamos a operar en el circuito. Ya recuerden que por aquí nosotros con este cursor, con este botón, podemos ver las tensiones en los nodos, ya en cada uno de los nodos. Tenemos los 24 voltios, ya por aquí tenemos en ese momento una tensión de 0 voltios, ya, en fin, tenemos todas las tensiones que tenemos por aquí. Y aquí vamos a ver las corrientes por cada uno de los elementos, ok, aquí están. Miren que esto no nos está marcando es corriente de malla, nos están marcando son las corrientes por los componentes o por cada uno de los elementos. Si nosotros nos venimos aquí a nuestra página de cálculo, nosotros aquí al final teníamos una... bueno, los cálculos de las corrientes, ¿ya? Aquí tenemos entonces que la corriente, pongámoslo por acá, que la corriente I1, que es la que viene por esta resistencia, viene siendo 1.33, que es esta misma que tenemos acá. La corriente que baja por este otro resistor es la corriente I2, que es del mismo valor. Y finalmente por este otro lado tenemos la corriente ISO3, que es de 2.667, que corresponde con este valor de aquí. Entonces, extraer las fuentes de tensión es sumamente sencillo, vuelvo y repito. Nos venimos aquí donde está la carpeta de source, luego viene fuentes controladas y dentro de fuentes controladas ya tenemos que seleccionar si queremos es la de tensión o la de corriente. Y listo, eso es todo. Tener claro que nosotros tenemos dos puertos, la fuente como tal y la señal de control. Ahora vamos a seguir con otra simulación donde les voy a mostrar otros ciertos truquitos entonces de lo que podemos hacer con Spice para simplificar un poquito esto. Vamos a irnos entonces para el otro circuito. Listo, aquí está. Este es nuestro otro circuito que vamos a manejar.
voy a cerrar el... bueno, aquí quedó el anterior. Este es el otro. Se me olvidó decirle, todos estos circuiticos los estoy dejando también en una página web, para que en uno de los blogs de Quemando Silicio, para que lo puedan accesar más fácilmente. Y bueno, miremos este sistema. Este circuito ya tiene dos fuentes de dependientes, una de corriente por acá y una de tensión por aquí. Este circuitico en realidad me gustó muchísimo. A ver, les cuento por qué. Acá tengo solamente un solo nodo, ya. Este solamente es un solo nodo, ya como le había ya dicho. A este nodo le estoy diciendo que aquí va a haber una tensión BN1, pero lo particular de esto es que ambas, bueno, aquí hay una fuente de tensión, perdón, una fuente de corriente que depende de la tensión sobre este resistor que está aquí, y una fuente de tensión que depende de la corriente y su X, que es la corriente que va a pasar por la resistencia de 10 ohmios. Aquí bueno, aquí estamos haciendo un recuento pues de las variables, corriente y su X, corriente que entra al nodo N1 desde la fuente 50 voltios hasta la resistencia de 10 ohmios, B sub X, que es aquí, que es la tensión sobre la resistencia de 2 ohmios, y las fuentes de voltaje y corriente, o tensión y corriente, con sus respectivas ganancias. ¿Ok? Bueno, igual que en el circuito anterior, nosotros empezamos a hallar entonces son las corrientes. En este caso lo vamos a hacer aplicando nodos, corrientes en nodos, lo que le llaman la LSK. ¿Ok? Empezando por IX, nosotros calculamos primero IX, sería entonces esta que tenemos acá, esta expresión, sería 50 voltios, como esta corriente va entrando aquí al nodo, la pusimos entrando, entonces sería la tensión en este terminal de la resistencia, que serían 50 voltios, menos la tensión en su otro terminal, que sería B sub N1, que es la que tenemos acá, sobre el valor de la resistencia, que sería entonces de 10 ohmios. Y digamos que de esa forma entonces ya tenemos IX. ¿Cuál es el objetivo aquí? Determinar cuál es el valor de B sub N1. ¿Okay? Por otro lado, nosotros tenemos este valor de B sub X. Miren que esto es bien importante, lo que voy a decir aquí. Esto nos simplifica un poco el circuito, ¿ya? Cuando nosotros estamos utilizando la ley de corrientes, estamos trabajando también sobre la premisa de que toda la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Es decir, si yo tengo este punto que tenemos acá, donde una corriente está saliendo, la otra corriente está saliendo por acá, ¿bien? Debe haber una corriente que está entrando por alguna parte. Ya en este caso, digamos que el análisis daría que entonces esta corriente debería estar entrando al nodo. ¿Ya? La corriente por la resistencia de 2 ohmios debería ir así, en este sentido. ¿Ok? Pero si nosotros nos ponemos a observar aquí la tensión del control, la tensión del control nos está diciendo que este punto de acá se está considerando como tensión, el positivo de la tensión, y este como el negativo. Para que se produzca una tensión de esta polaridad en un resistor, la corriente debería entonces estar bajando de este punto hacia este punto de acá. De esa manera yo puedo tener una caída de tensión con esta polaridad más menos. Entonces la pregunta que nos salta allí es ¿cómo así? Entonces todas las corrientes están saliendo del nodo. Pues sí y no, ¿ya? Eso quiere decir que alguna de estas corrientes que está por acá nos va a tener que dar un valor negativo, ¿ya? Aquí en este momento se diría que todas las estamos asumiendo como corrientes que salen del nodo. Pero bueno, vamos a ver un poquito más con calma esto, ¿ya? Yo puedo decir entonces que Bx es, digamos, que se produce precisamente por la corriente que está allí. Entonces vamos a calcular, como dice aquí, cálculo independiente de la tensión de Bx, ¿ya? Bx sería igual entonces a, si yo tengo una corriente que está saliendo de por acá,
tengo otra corriente que va saliendo de por aquí, ¿listo? Debe haber una corriente entonces que entra, que va en este sentido, va entrando, ¿ya? Pero resulta que la tensión es más menos, entonces en realidad yo voy a suponer que esa corriente que va entrando es una corriente negativa, ¿ya? Eso me va a dar que la tensión en Bx va a ser igual a la suma de estas dos corrientes por la resistencia de 2 ohmios. ¿Por qué la suma de estas dos corrientes? Simple, porque si una corriente que va entrando hacia este nodo, aquí se reparte por acá una partecita, valga la redundancia, y se reparte por aquí el resto. Entonces, la sumatoria de las corrientes, la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo va a ser igual a la corriente que entra a este nodo. Pero hay que tener nuevamente cuidado acá, yo les digo, si la corriente fuera verdaderamente entrando o estuviese entrando, me produciría una polaridad más menos, y aquí la polaridad me queda más menos en sentido contrario. Quiere decir que nosotros podemos tomar esta corriente como negativa, por eso aquí está el menos, menos la suma de esas dos corrientes por el valor de los 2 ohmios. Eso nos va a dar entonces que esto es menos 6, ya. Desarrollando un poquito la ecuación, b sub x vendría siendo igual a menos 6 menos bx sobre 2, ¿por qué? Bueno, porque aquí estoy haciendo 3 por 2 pues me da 6, y aquí ingreso este 2 aquí, se me simplifica, me queda menos bx sobre 2. Despejando bx voy a encontrar entonces que b sub x es igual a menos 4. Ese es el valor de b sub x, menos 4, y es muy importante, lo vamos a tener por ahí anotadito, ¿ya? Porque ahorita entonces ya podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la ecuación en este nodo. Miremos a ver cómo queda entonces. Nosotros veníamos diciendo entonces que en este nodo de aquí hay una corriente I sub x que entra, vean las que están, I sub x que entra, hay otra corriente que entra por aquí, que es la de 3 amperios, que es esta de acá. Hay otra corriente que entra por acá, que tiene el valor de bx sobre 4, ya la aquí. Y si aquí hay una corriente que entra, otra que entra y otra que entra, y nos queda una ramita solamente, pues entonces vamos a colocar que por ahí toda la corriente está saliendo. Entonces mire que me queda aquí con símbolo negativo, con signo negativo, ¿ya? Entonces si estas van sumando, las que entran van sumando, la que sale resta, ¿ya? Si yo lo paso, si yo pasara todo este término al otro lado a sumar, me estaría dando simplemente que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, y me quedaría positivo y sería muy bien el análisis. Previamente ya habíamos calculado b sub x, que era igual a menos 4, ¿ya? Entonces ese menos 4 lo reemplazamos aquí, y al reemplazarlo pues obviamente me da menos 1, ¿listo? Menos 1 amperio, y empezamos a sustituir. Aquí solamente es cuestión de hacer un poquito de aritmética con juicio, ¿ok? Porque nosotros ya previamente habíamos encontrado cuánto era el valor de I sub x. Si nosotros nos devolvemos por acá arriba, nosotros teníamos que I sub x es igual a 50 menos b sub n1 sobre 10, y eso lo reemplazamos aquí, mire lo que está, 50 menos b sub n1 sobre 10. Tengan presente que esta ecuacióncita que tenemos acá es la que nosotros estamos tratando desde acá arriba. Entonces me queda I sub x, que es 50 menos b sub n1 sobre 10 más 3 amperios menos el 1 que me quedó aquí después de reemplazar b sub x menos b sub n1, que es este factor, menos 4 por ix, menos 4 por ix, que es todo este número que está aquí. Todo eso dividido entre 5 y eso me da igual a 0, ¿ok? Seguimos bajando entonces, ya haciendo un pequeño desarrollo aquí, pues operando, aquí estamos presentando toda la operación. Nosotros podemos despejar finalmente el valor de b sub n1, miren que es la única variable que está aquí. Entonces esto que tenemos que hacer aquí simplemente es
aritmética, ya, despeje, y llegamos a la conclusión que B sub N1 es igual a 28.95. Finalmente, calculamos el valor de IX, que sería entonces la diferencia entre 50 con la tensión en el nodo B sub N1 dividido la resistencia de 10 ohmios, y eso ya finalmente me da que I sub X es igual a 2.105 amperios. ¿Ya? Resumiendo, pues entonces vamos a tener que B sub X es igual a menos 4 voltios, B sub N1 28.95 voltios, I sub X es igual a 2 amperios, 2.105 amperios. ¿Ya? Este ejercicio lo pueden repasar después, lo pueden mirar con más detalle. En este momento lo que quiero es mostrarles bien cómo se utilizaría el SPICE y otras cositas adicionales para trabajar en él. Ok, voy a cerrar este proyecto. Voy a decir que sí. Bueno, retomando la simulación, yo ya previamente había ya adelantado mi circuito. Es algo como que tenemos acá, es igual al circuito que venimos analizando, ya que es este de aquí. Lo único que voy a colocar ahorita adicional en el circuito sería la fuente de corriente controlada por tensión y la fuente de tensión controlada por corriente. Ok, voy a buscarlas y la adjuntamos. Entonces necesito una fuente de corriente controlada por tensión, que es esta de aquí, fuente de corriente controlada por tensión, sí, es esta. Le doy doble clic, la arrastro por acá, ¿ya? Y voy a necesitar una fuente de tensión controlada por corriente, habíamos dicho. Fuente de tensión controlada por corriente, creo que es esta. No, perdón, esta fuente de tensión controlada por tensión. Vale, mode, voy a suprimirla y es esta fuente de tensión controlada por corriente. ¿Ya? La fuente de tensión controlada por corriente, tengo entendido que venía aquí. Vamos a revisar nuevamente el circuitico. Sí, fuente de tensión controlada por corriente acá, fuente de corriente controlada por tensión al lado de acá. Listo. Mover esto por otro lado, para la otra pantalla que tengo acá, y listo. Vengo acá, esta se conecta aquí directamente. Conectémosla aquí y acá. Perfecto. Y esta otra, la que vendría acá. Tenemos que tener presente una cosa. Miren que en el circuito esquemático que vamos a simular, el sentido de la corriente es hacia arriba, ¿ya? Entonces vamos a rotarlo. Necesitamos darle un flip vertical. Ok, ahí ya quedó. Le damos un flip vertical y entonces iría allí conectada. ¿Vale? Esta fuente de acá tiene una ganancia igual a Bx sobre 4. No sé si la recuerdan. Aquí estábamos. Teníamos que esto es Bx sobre 4 y esta es 4ix. Eso quiere decir que esta tiene una ganancia de 4, esta tiene una ganancia de 1/4. Vamos a cuadrar esas ganancias. Aquí le voy a dar una ganancia de 4. Ok, y esta ganancia es de 1/4. Yo le puedo colocar aquí 0.25 de una vez, él lo interpreta bien, pero si yo quiero colocar 1/4, que lo puedo hacer también, tengo que encerrarlo entre llaves. Listo, tengo que decirle 1 sobre 4 y encerrarlo entre llaves, porque en realidad aquí en SPICE él no lo toma como si fuera un número fraccionario, él lo toma simplemente como si yo estuviese haciendo una división, ¿ya? 1 dividido 4. Y para que esto funcione como una fórmula, porque él está tomando es como una fórmula, yo tengo que encerrarlo entre llaves. ¿Ok?
y eso aplica para cualquier otra fórmula que yo quiera o para cualquier otro número que yo quiera operar. ¿Listo? Tengo que encerrarlo siempre entre llaves. Podemos dejarlo así, 1 sobre 24. El otro truquito que les voy a enseñar es el siguiente. Bueno, aquí tenemos en cuenta, claro que esta es controlada por la tensión B sub X, ya. Queda fácil de conectar en realidad. Esta está más sencilla, mucho más sencilla de conectar, porque simplemente traemos el positivo y lo conectamos a este punto, que este es BX, este es el nodo BX, y este iría a la tierra, pero pues por aquí conecté una tierrita anteriormente, entonces ya esta estaría conectada. Sin embargo, a medida que va creciendo nuestro circuito, pues digamos que las conexiones, estar tirando estas conexiones por donde pasa la corriente, porque aquí tendríamos que, por acá tendríamos que hacer pasar I sub X en este caso, que es la corriente que viene por acá, por esta resistencia R10, según nuestro circuito, ya empieza a ser engorroso. O sea, si ya tenemos muchas fuentes dependientes o controladas, pues esto ya empieza a ser fastidioso. Una solución para eso es utilizar unos terminales muy específicos que nos sirven para conectar diferentes partes del circuito entre sí. ¿Dónde están esos terminalitos? Esos terminales se encuentran acá, junto con la tierra. ¿Listo? Donde dice colocar tierra, yo le doy clic y aparece esta ventanita. Acá adentro hay unos muy específicos que son estos, BCC Capsim. Cuando yo lo selecciono, él aparece así como un terminalito con BCC acá y una crucecita que es donde va la conexión. ¿Okay? No se nos olvide, BCC es la Capsim y le damos OK. Bueno, aquí yo tengo ya mi conectorcito. Vamos a utilizar de esos conectorcitos la cantidad que necesitemos. Ya lo podemos usar la cantidad que necesitamos, luego le cambiamos, le editamos el nombre. Aquí no le tengo clic sostenido ni nada de eso, simplemente lo estoy arrastrando así con el mouse y vengo acá y ya le doy clic, él se pega, lo pego con clic izquierdo y ahora vengo para este lado de acá. Voy a colocar uno aquí y voy a colocar el otro aquí, ¿vale? Los dos. Entonces, I sub X, según el diagrama, viene y sale de esta fuente, ya. En este caso, como yo necesito hacer que por acá entre la fuente de controlado, la corriente, entonces voy a poner así, que viene por este conector, entra y sale por este otro conector. Esa conexión que sale es la que vendría acá. Entonces vamos a darle nombres a esto. Esto sería como la corriente IX1, así la vamos a llamar, corriente IX1, y a esta le vamos a llamar, con doble clic lo seleccionamos, IX2. ¿Ok? Entonces si la corriente viene por IX1, entonces tiene que pasar por acá. Este sería entonces IX1, ¿ya? Y luego vendría a conectarse con IX2, que sería el que está aquí, IX2. ¿Listo? Y ya tenemos nuestro circuito. Esto es todo lo que teníamos que hacer. He avanzado rápido porque, como ya les comento, ustedes supongo que ya saben dónde sacar las fuentes, las resistencias y todos los demás componentes. Me interesa es que vayamos avanzando, digamos, en los elementos que necesitamos controlar. Ya, si nosotros recordamos, las corrientes y la tensión B sub X ya la habíamos calculado. Esa la calculamos de una manera muy sencilla, menos 4 voltios nos dio, y nos dice que la corriente por I sub X debe dar 2.105 amperios. ¿Ok? Entonces vamos a correr la simulación. Es lo mismo, nosotros vamos a decir Spice, nuevo perfil de simulación, y como nos salga ahí lo podemos dejar, porque es un análisis que estamos haciendo en estado estable de circuito en DC. Entonces yo ya le había dicho previamente
ya había trabajado con el nuevo perfil de simulación, le coloqué el mismo nombre del circuito, circuito-05, en fin, ya lo tengo creado, ¿ya? Y le damos simplemente simular, ¿listo? Esperamos a que corra la simulación aquí y nos aparece ya el circuito simulado. Vámonos acá nuevamente, le vamos a dar tensiones, a medir las tensiones, lo podemos hacer simplemente con esto, lo activamos y aquí nos da las tensiones. Evidentemente aquí para confirmar habíamos dicho que vamos a reducir esto un poquitico, a ver, listo. O sea que la tensión en vez de x ser igual a menos 4, aquí nos está marcando la tensión en ese nodito, ahora acá está, menos 4 voltios, ya es lo que nos está marcando ahí. Y adicionalmente habíamos tenido que I sub X era de 2.105 amperios. Entonces I sub X es la corriente que viene por acá, pasa por el medidor y se devuelve. Voy entonces a quitar las mediciones de las tensiones. A ver, aquí ya las quité y voy a colocar las de las corrientes. Aquí está, 2.105 amperios, que coincide con lo que nosotros ya habíamos calculado aquí previamente. Ok, entonces eso es una forma simple de trabajar con las fuentes de corrientes dependientes. Lo más interesante aquí entonces es que ustedes puedan utilizar estos conectores no solamente para las fuentes dependientes, sino para cuando ustedes necesitan conectar diferentes partes del circuito, ¿ya? Estos son los elementos que se utilizan entonces para hacer ese tipo de conexiones, ¿ok? Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar en esta simulación, cómo era el uso de las fuentes controladas. Y en el siguiente número ya vamos a empezar a ver transitorios, que son ya análisis, digamos que con interruptores, con elementos capacitivos, con elementos resistivos, y eso ya nos va a permitir ahora sí utilizar esta otra interfase y sacarle verdadero provecho a esta otra interfase. El próximo video va a estar bastante pesadito, sí va a tener mucho por aprender, entonces les pido que lo miren con calma, ok. Bueno, les agradezco muchísimo. Recuerden que por el blog van a quedar todas estas páginas que he creado aquí precisamente para que ustedes las puedan repasar y puedan verificar nuevamente los procesos de la simulación. Si no es más, me despido. Muchas gracias.